En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer un acodo en las plantas aromáticas, no solamente para tener nuevas plantas, sino que también para que desde un inicio tengamos mucha mayor cantidad de ramas. Y una de las recomendaciones que te voy a dar es que te busques una rama que esté bien ramificada, porque esto nos va a estar asegurando el día de mañana tener una planta mucho más grande en menor tiempo. A esto también lo vamos a ver cuando hagamos los acodos aéreos en frutales, como pueden ser las higueras o cualquier otro frutal, que siempre vamos a buscar que tengamos buena cantidad de ramas, porque en este caso, como la higuera, esto nos va a asegurar tener mayor cantidad de frutas en menor tiempo. La parte que vamos a apoyar, que vendría a ser esta, por ejemplo, en mi caso, vamos a tratar de sacarle un poquito de la corteza . Pero muy poquito. Un poquito nada más, porque es justo por donde le hacemos el corte donde va a empezar a enraizar. Y a esto lo vamos a tratar de dejar bajo la tierra y le vamos a sacar algunas de estas otras hojas. De esta forma vamos a lograr que toda la planta antigua, la planta original, le siga mandando agua a todo el nuevo brote. Y es lo que vamos a tratar de enterrar, que nos quede bien bajo tierra, y nos vamos a ayudar con un gancho para dejarlo así de esta forma y que no se levante más. Le vamos a hacer un riego y a esto aproximadamente para un mes y medio ya lo vamos a tener bien enraizado y vamos a lograr tener una planta mucho más desarrollada. Y a esto mismo lo vamos a poder hacer, por ejemplo, con el burrito, que tiene unas ramas bien desarrolladas, y a esto solamente con apoyarlo en el piso lo vamos a lograr enraizar. Esto siempre y cuando tengamos la posibilidad de tener la planta en casa y poder hacer nuevas plantas. Pero ahora vamos a ver, cuando solamente o nos regalaron una ramita o pudimos conseguir algunos tallos, cómo hacer para enraizarlos y tener nuestras propias plantas de cedrón. Voy a usar una maceta de plástico que le voy a poner un compost casi hasta arriba, y estos gajos los podríamos poner directamente como están en este sustrato, bien protegidos, y van a empezar a enraizar. Y para poder acelerar todo este proceso de enraizamiento le podés poner directamente canela, y estuve haciendo el experimento de probar y mezclar el poder que tiene el aloe vera con la canela, hacerlo todo en polvo, y me ayudó mucho más a acelerar todo este proceso de enraizamiento. Si quieres saber cómo hacerlo, acá arriba te voy a dejar el enlace, o si no en la descripción. Y siempre para usar estos productos, poner un poquito, por ejemplo acá, y para asegurarme que quede bien pegado, lo vamos a pasar con agua. Nunca hagas esto y lo pongas adentro de los recipientes donde tenga hormonas de enraizamiento o cualquier enraizador, porque le va a dar mucha humedad y esto va a hacer que se termine perdiendo. Una vez que los tenemos así de esta forma, en la maceta le vamos a hacer una perforación y lo vamos a poner por acá. Y otra forma también que ayuda a enraizar es usando todo el principio activo de la aloe vera, donde nos vamos a asegurar que el tallo quede bien mojado con todo este contenido. Vamos a hacer una buena perforación para poder enterrarlo y que no se pierda todo el principio este de la aloe vera. A esto lo voy a regar para asegurarme que tenga buena humedad por abajo, y con alguna botella de plástico lo vamos a tapar. De esta forma vamos a evitar que se pierda la humedad, y el consejo que te voy a dar al principio es que a esto lo tapes hasta que empecemos a ver que se desarrollan las nuevas hojas, y cuando la planta la tengamos con hojas nuevas ya directamente la podemos dejar de esta forma. Vamos a sacar esta, las regué antes para que no estén sufriendo este trasplante, y vamos a sacar todo esto y mira cómo empiezan a enraizar. Esto es lo que tenemos que tratar de lograr. Las voy a pasar por agua, tienen un montón de raíces, y este trasplante se lo estoy haciendo ahora para darle más espacio a estas nuevas raíces. Un riego antes, y vamos a tratar de separar todas estas raíces y le ponemos el sustrato. Voy a usar esta misma agua donde le saqué la tierra recién, lo riego bien, y así como está lo voy a dejar en un lugar que tenga buen sol para hacer el trasplante directamente a la tierra. También puedes usar este método de las botellas que hice con los romeros, y todavía me quedan para trasplantar 2 más, que es muy bueno porque podés poner mayor número de plantas en una misma botella. Y después de un par de meses entró en floración este acodo del cedrón, y ahora lo vamos a sacar para ver si tuvo buen resultado con toda esta producción de nuevas raíces
para formar nuevas plantas. La ventaja de hacer estos acodos es que nos va a permitir mantener conectada toda la planta nueva que vamos a hacer con la planta madre, para que de esta forma por el tallo, y como le hicimos ese corte, le esté pasando agua. Una de las mejores formas para darte cuenta que ya la tenemos enraizada, principalmente, es dejarla un mes como mínimo. Siempre vamos a regar bien la maceta para que se mantenga húmedo, y esto va a estar estimulando toda la producción de nuevas raíces. Pero tenemos que ver toda la rama que nos quedó por afuera, que vendría a ser desde donde hicimos este corte en el centro hacia afuera, que la tengamos en buenas condiciones. En este caso ya tenemos flores, y todas estas hojas nuevas que está dando me está indicando que ya tenemos una buena producción de raíces. Tenemos una nueva planta de cedrón mucho más grande que si la estuviéramos haciendo de esquejes. Y vamos a ver si tenemos producción de raíces. Mira. Acá está el ganchito que le habías puesto para sostenerlo. Y todas las raíces que nos estuvo dando la planta. Las voy a lavar un poquito para mostrarte bien cómo anduvo todo esto. Y esta es la gran ventaja que tiene, es que como la dejamos unida a la planta, entonces la planta madre le sigue pasando agua más que nada para que no se deshidrate. De esta forma, la planta que quedó en el extremo es la que va a dar todas las raíces. Y por el otro lado, que era donde estaban unidas, este era el extremo donde estaba unida la planta madre. Al hacerle este corte, la punta es la que va a terminar enraizando, se desprende de la planta madre, y de esta forma vamos a lograr tener plantas mucho más grandes. Y lo voy a poner en una maceta, este cedrón. Fíjate lo que es de raíces, impresionante. Y lo voy a poner en esta maceta de barro, más que nada para que no tenga mucha retención de agua. En el fondo, una maderita, y le voy a poner una tierra negra que drene bien. Y una vez que lo tenemos así, lo que te voy a recomendar es enterrarlo aproximadamente unos 10-15 centímetros más, porque va a ser toda zona donde va a sacar raíces. Y como este acodo estuvo acostado, todas las ramitas laterales crecen de esta forma. Tenemos la opción de poder ponerlo de esta forma para tener una producción un poquito más grande, y si no, lo podemos dejar así derecho. Estas ramas después las podemos tutorar para que vaya una para cada lado, y también es otra forma de aumentar bien la producción. Estas raíces las vamos a dejar bien abiertas para que vayan desarrollándose mucho mejor, y ahora solamente nos queda taparlo. Como va a ser una planta que la voy a cultivar en maceta, le voy a dejar unos, de acá atrás, unos 3-4 centímetros libre de sustrato, para que después, y creo que por acá quedó un gajito, para que en el verano, cuando tengamos mucho calor, le podamos hacer un buen riego y el agua no se nos vaya por los costados. La regamos bien para que todas estas raíces empiecen a activar y el sustrato quede bien en contacto con todas estas nuevas raíces. Y es bien importante para todo este tipo de plantas aromáticas que cuando reguemos el agua se vaya rápido, porque esto nos va a estar asegurando que vamos a tener raíces bien aireadas en todo este cultivo. Y como todavía es una planta que le falta que crezcan un poquito más todas estas raíces, te voy a recomendar que le hagas un tutor bien sencillo al costado, más que nada por si llega a haber algún viento fuerte, y tratar de evitar que se mueva mucho la planta hasta que se generen más raíces, y esto va a hacer que la planta quede bien fijada. Ya tenemos el cedrón mucho más desarrollado, porque esta es la ventaja que tenemos cuando hacemos las plantas a partir de los acodos. Y así como está, la voy a dejar en un lugar que tenga sombra por ahora, hasta que vea que se le empiezan a desarrollar nuevas hojas, y va a ser en ese momento donde la podemos pasar a un lugar con mayor cantidad de sol. Lo que te voy a recomendar en esta etapa, todas las florcitas que tenemos se las podemos sacar para que la energía que estaba yendo hacia la formación de nuevas semillas ahora se dirija a toda la formación de estas nuevas ramas. Y por acá viene el tomate, este que hicimos en el cajón, con las frutillas, que dentro de muy poquito lo vamos a tutorar, porque tiene estas 4 ramas principales para tratar de abarcar toda esta parte de arriba. Y acá, atrás de todo, ya viene el pimiento con un montón de frutitas que se le estuvieron formando. Te mando un saludo grande. Chau.